Bien amigos, bienvenidos de nuevo. Esta es la lección 3 del mes 3 de la tutoría. Nos ocuparemos específicamente del patrocinio institucional y cómo identificarlo en las configuraciones. Primero, vamos a ver el patrocinio institucional en configuraciones. La clave para identificar el patrocinio institucional y las configuraciones largas es la notación de un desplazamiento de precio de marco de tiempo más alto. Y eso puede venir en forma de una reversión y expansión o un retorno al valor razonable, desequilibrio, a plazo intermedio y precio. Ahora, este es un movimiento hacia el descuento o una corrida de liquidez del sitio de venta. En otras palabras, el precio en realidad, retrocederá o puede comenzar cayendo por debajo de un antiguo mínimo para agotar las paradas de venta. Una vez que una de estas dos ocurrencias, aparezca en su gráfico, lo siguiente que buscará es liquidez de compra a corto plazo por encima del mercado. Ahora, esto va a ser ideal para emparejar salidas largas para vender, y obviamente vas a estar buscando específicamente la influencia de la hora del día, es decir, Londres abierto para el mínimo del día, o una sesión de Nueva York, formación baja. Ahora es importante comprender que el número 1 y el número 2 son los criterios. ¿Qué establece la expectativa de patrocinio institucional? Luego vemos que el patrocinio institucional real entra atacando el mercado por la liquidez del lado de la compra que estaría descansando sobre el mercado. En otras palabras, tenemos stop de compra normalmente por encima de los máximos anteriores cuando estamos cortos. La suposición es, y nuevamente, enseño el modelo de juego de roles que nos da la perspectiva de un creador de mercado. Así que tienes que tener esa perspectiva de creador de mercado sobre el precio. Así que buscamos vender caro, pero teníamos que encontrar compradores que estuvieran dispuestos a comprarnos caro. Entonces, el criterio es que tenemos que buscar liquidez de compra a corto plazo por encima del mercado. Ahora va a estar en capas por paradas en todo el mercado porque está ahí, hay todo tipo de transacciones que se llevan a cabo. Es comercio de onda a largo plazo, comercio diario a corto plazo, especulación. Pero tiene que mirar el marco de tiempo más alto para esa liquidez B y a corto plazo para darnos un marco para ver si de hecho hay patrocinio institucional en su configuración. Y, obviamente, verá que estas características se materializan al estudiar la influencia de la hora del día. Ahora, obviamente, no solo lo estás estudiando, eventualmente estarás tratando en el mercado en estos momentos específicos del día. Sesión abierta de Londres en Nueva York, Londres cerró a veces en Asia. Y obviamente lo contrario sería para el patrocinio institucional. En configuraciones cortas, estaremos buscando, nuevamente, de la misma manera que vimos para las configuraciones largas como en el desplazamiento inverso de precios de marco de tiempo más alto. Y eso vendrá a través de una reversión o expansión o un regreso al valor justo y, en términos de desequilibrio y precio, verá que el precio se mueve a una prima o se mueve hacia el lado de la compra. Liquidez, hacer una carrera en las paradas de compra y luego vender liquidez a corto plazo por debajo del mercado. Esto va a ser ideal para emparejar salidas cortas para cubrir. Y obviamente esas, paradas de celulares, las compraremos de las contrapartes en el mercado. Y al igual que hicimos con las configuraciones largas, estaríamos buscando la influencia de la hora del día, es decir, en una formación alta abierta del día o de Nueva York. Ahora, en esta enseñanza específica, todos trataremos específicamente con el patrocinio institucional visto en configuraciones largas. Todo lo que ve en el ejemplo simplemente estará invirtiendo eso para los criterios utilizados en las configuraciones cortas. Bien, estamos viendo un gráfico de marco de tiempo. De acuerdo, solo por el bien de la divulgación, este es un yen japonés, dólar estadounidense frente a yen. Y estamos viendo un gráfico diario de ese par en particular. Y te di un escenario ideal donde podemos estudiar un conjunto de datos de muestra, ¿de acuerdo? Y no es una selección de cerezas. Ustedes pueden revisar el gráfico y realmente ver algunas de estas cosas que dan frutos muchas veces. Pero el criterio es que nuestras configuraciones sean de alta probabilidad, tenemos que tener patrocinio institucional. Ahora bien, ¿qué es el patrocinio institucional? Específicamente, es la voluntad de proteger un cambio de precio subyacente que tiene una alta probabilidad de desarrollarse.
Ahora, lo resumiré a lo largo de toda esta enseñanza, pero quiero que comprenda que el patrocinio institucional es solo el impacto de las grandes instituciones, los bancos y los grandes comerciantes de acciones que ingresan para financiar el lado del mercado que usted espera ver. Correr hacia un lado particular del mercado. Por ejemplo, si lo analizamos por configuración, mediremos e intentaremos identificar características que nos lleven a la suposición y, en última instancia, a una comprensión del patrocinio institucional como concepto. De esa manera, podemos avanzar en nuestro comercio y comenzar a buscar estas huellas digitales que se repiten muchas veces una y otra vez cuando usamos configuraciones de marcos de tiempo más altos. Ahora, al observar este gráfico diario, puede ver que el precio cae por debajo de un antiguo mínimo. Y esto es típicamente donde residirán las paradas de venta o, como lo llamamos, un grupo de liquidez. Las paradas de venta caerán por debajo de este antiguo mínimo. Y todos los que quieran seguir adelante, tendrán una tasa de parada de venta por debajo de eso. Y luego, de hecho, debido a que todos están haciendo la misma idea, poniendo una parada de venta aquí, ahí es donde la idea de un fondo de liquidez, todas esas órdenes se están uniendo, ¿de acuerdo? Y creando un bolsillo, por así decirlo, de intereses de venta. Ahora, eso no significa que quieran vender a corto plazo, ¿de acuerdo? Algunas personas lo verían como un nivel particular, interesante para ser corto en un momento posterior, en caso de que rompamos por debajo de él. Pero en este caso, cuando vemos un precio así, obviamente tenemos que asumir nuevamente, es ese paradigma de eficiencia del mercado nuevamente, los participantes buscan proteger posiciones largas allí. Así que no es que quieran quedarse cortos, quieren salir de la posición larga. Entonces, si alguna vez vemos un movimiento de enfoque parcial, las paradas de venta se agotan. Ahora, un comerciante agresivo puede ver esto como una oportunidad para entrar en un marco de tiempo más bajo ya que si viola ese mínimo aquí, justo en esta vela aquí, puede entrar en un marco de tiempo más bajo y buscar un patrón similar. Porque el precio es fractal. Eso significa que todo lo que ve en un periodo de tiempo se puede replicar en el periodo de tiempo más alto y en el periodo de tiempo más bajo. Entonces, en otras palabras, tendrá mucha similitud a lo largo de todos los marcos de tiempo porque los precios siguen siendo el precio. Así que puedes mirar en un marco de tiempo más bajo y realmente estudiar la acción del precio y llegar a básicamente la misma idea que estás viendo aquí, un antiguo mínimo. Por lo tanto, esperaríamos la acción del precio a corto plazo en un marco de tiempo más bajo para crear el mismo escenario, que es un mínimo que se viola porque todo lo relacionado con el precio es fractal. Al tener esa comprensión y expectativa, podemos tomar una posición larga, pero vamos a ir un paso más allá y vamos a comenzar a buscar evidencia de patrocinio institucional. Ahora mirando esta configuración, está bien, ¿qué es lo primero que le viene a la mente como comerciante? Obviamente, volviendo al contenido de septiembre, había algunas cosas que les dije que buscaran en términos de estudiar la acción del precio. ¿En qué deberías centrarte? Bueno, si estamos anticipando que el mercado se moverá hacia arriba desde aquí abajo, después de una carrera por debajo de los mínimos anteriores, comenzamos a buscar, bien, ¿hacia dónde podría ir este mercado? Bueno, tenemos un alto a corto plazo aquí. Tenemos un alto a corto plazo aquí. Mira esta gran vela aquí. Me pregunto qué nos va a sugerir eso. ¿Y qué hay de este viejo respaldo alto aquí? Tenemos un buen precio de mudanza aquí. En última instancia, el precio podría volver a subir aquí o simplemente podría entrar en esta área aquí, cerrar en ese rango, o puede subir y superar estos máximos relativamente iguales. ¿Recuerdas las cosas de las que hablamos en septiembre? Le di como billetas para usted tan pronto como ingrese a un gráfico de precios. Esas son las mismas cosas que buscas todo el tiempo. No están cambiando esa transformación. Es la misma premisa cada vez que observamos la acción del precio. Pero mirando lo que vemos aquí, los precios forman un bloque de orden alcista potencial. Ahora bien, este viejo alto aquí, obviamente sabemos lo que va a descansar por en va a ser paradas de compra. Bueno, aquí tenemos una última vela hacia abajo. El precio ahora está llegando a eso. Aquí mismo. Y también es solo una vez más en esa área, justo debajo de este viejo mínimo. Así que una vez más asomamos la cabeza justo por debajo de ese nivel para que podamos anticipar ahora cierta sensibilidad y protección de ver que el precio no baje. Eso es lo que estamos anticipando. Entonces, si vemos eso, vamos a ver qué características tiene el patrocinio institucional. Eso significa que los bancos están entrando y están capitalizando ese viejo mínimo de allí. Eso significa que lo están comprando de nuevo. Observe nuevamente ese rango aquí arriba. ¿Qué es eso? Es un vacío de liquidez.
Entonces, dentro de este vacío de liquidez y por encima de este antiguo máximo, ¿qué tenemos aquí arriba? Esto se llama liquidez del lado de la compra. Eso significa que hay un participante dispuesto o un grupo de compradores ahí arriba. Bueno, entonces, cuando comencemos a hablar de flotación abierta, también nos referiremos a muchas de estas ideas. Pero, OpenFlow puede ser, un poco confuso porque es relativo al periodo de tiempo que está viendo. Entonces, mientras trabajamos en marcos de tiempo elevados, me concentraré principalmente en clasificar esto como lo que es. Es una liquidez del lado de la compra en el mercado. Entonces, como creadores de mercado, ven estas oportunidades para vender las paradas que están debajo de esto, o bajo o debajo, y o bajo para tomar las paradas de celda. ¿Qué implica eso? Probablemente estén acumulando esas paradas de celda en la forma de tomar el lado de la compra. Entonces, si están dispuestos a comprar esos topes celulares, eso significa que principalmente están construyendo un libro largo neto. Y si tenemos sugerencias en el mercado en forma de acción del precio, lo que sugiere que tenemos liquidez del lado de la compra en forma de un vacío de liquidez y viejos máximos iguales aquí, podemos ver, de hecho, un comercio muy fácil de bajo riesgo y alta probabilidad. Escenario para ser largo. Y obviamente ves los resultados del precio más tarde despega y llena ese vacío. Ahora, por sí mismo, es posible que no haya captado ese comercio, puede que no haya visto este comercio y puede que no lo haya visto como lo estamos describiendo aquí porque obviamente tenemos el beneficio de la retrospectiva. Pero supongamos por un momento que vamos a repasar las características de lo que acabamos de esbozar al comienzo de esta enseñanza. Lo que tenemos que buscar es un marco de tiempo más alto, DSUG, desplazamiento y precio. Eso es lo que estás viendo aquí. Este es un desplazamiento de precio de marco de tiempo más alto. Eso significa que hay evidencia clara de que hay una gran entidad ingresando al mercado. Y la razón por la que sabemos eso es porque si se trata de un gráfico diario, los gráficos diarios no moverán esa dinámica sin el patrocinio de bancos o grandes instituciones o grandes comerciantes de acciones. Nuevamente, la razón por la que nos enfocamos en el HR diario es porque ahí es donde los bancos están negociando. Esos niveles son clave para los comerciantes de nivel institucional. Entonces, cuando vemos esto, obviamente tenemos que volver a donde comenzó ese movimiento. Nosotros, todo tiene que tener un origen. Entonces volvemos al comienzo de ese cambio de precio, ese marco de tiempo más alto. El desplazamiento de precios debe tener un nivel de precio raíz en el que podamos clasificar como un nivel de patrocinio institucional. En otras palabras, ¿de dónde empezó todo? Entonces, si podemos llegar a eso, podemos desglosar el mercado y esperar otra oportunidad, en caso de que baje a ese nivel. Nuevamente, eso viene en forma de esto o bloquear aquí, esa última vela hacia abajo. Estamos usando el cuerpo de esa vela aquí, no tanto la mecha porque el libro es básicamente el cuerpo de esta vela también. El precio baja y llega a ese nivel. Ahora nuevamente, para identificar el patrocinio institucional en un segmento particular de la acción del precio, necesita ver una respuesta dinámica inmediata. Si está letárgico, si no está dispuesto a moverse de inmediato, eso significa que no hay órdenes institucionales en esa área. Por lo tanto, si está en una operación y ve una actividad deslucida, lo primero que debe pensar es reducir el riesgo, reducir la posición a la mitad o simplemente abandonar la operación por completo. Siempre puedes volver a entrar en otro momento. Siempre puedes volver a otro patrón de continuación. Pero no se obligue a venir a casarse con una idea que tiene que ser solo porque ingresó al comercio y la idea comercial no le muestra evidencia de que quiere moverse a su favor dinámicamente. Nunca te arrepientas ni te sientas mal por querer colapsar. Colapsa ese comercio porque incluso si se mueve a tu favor después de que lo derrumbes, si tienes las características que estamos describiendo aquí en esta enseñanza en tu comercio y empiezas a verlo, lo más probable es que probablemente no estés en una buena jugada. Bueno. Si está en el lado correcto del mercado, el mercado se moverá dinámicamente tan pronto como ingrese. Si está fuera de lugar, verá que el mercado lo arrastra y lo empuja hacia adelante y hacia atrás, ya sabe, se estanca y luego, en última instancia, ya sabe, retrocede hacia usted. Ese es el peor escenario. Prefiero que mis perdedores sean inmediatos, ya sabes, muéstrame que hay una evidencia de que estoy en el lado equivocado del mercado y estoy fuera de lugar, pero a veces eso no sucederá. A veces será realmente letárgico y comenzarán a apretarte lentamente. Y luego, justo cuando te das cuenta de que estás en el lado equivocado, Daniel acelera hacia tu parada o sabes, si no tienes una parada, realmente duele peor, pero, es por eso usamos órdenes de stop loss. Pero cuando vemos que esta venta se detiene, baja capitalizada por esta compra,
Aquí, está bien, vemos este desplazamiento de precio de marco de tiempo más alto. Eso significa que el elefante se ha metido dentro de esa piscina. Hice una enseñanza, en mi página de tutoriales donde te di una especie de analogía en la que si tuvieras una pequeña piscina para niños en tu patio trasero y la llenaras con agua y un elefante entrara en esa pequeña piscina para niños, ¿qué pasaría? Obviamente una de dos cosas. Si es una piscina inflable, probablemente colapsaría, pero si pudiera soportar el hecho de que el elefante estaba en esa pequeña piscina para niños, el hecho de que el elefante entrara en esa piscina desplazaría el agua, lo haría. Sube por encima del borde de ese estanque y desborda. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Esta es la evidencia de un gran cuerpo o entidad que tiene mucho más dinero que nosotros y entraron al mercado aquí. ¿Cómo lo sabemos? Debido a que el precio aumentó, y nuevamente, este es el gráfico diario, por lo que si el precio puede volver a bajar a ese nivel nuevamente, el precio debería ver una capacidad de respuesta al alza. Así que vamos a empezar a buscar señales y evidencias de patrocinio institucional allí porque ya identificamos un área donde el precio debería volver a comprar, porque tenía una fuerte voluntad de querer ser comprado a este nivel aquí. Así que estamos de vuelta en ese nivel de nuevo. Por lo tanto, deberíamos ver un impulso alcista o, si no fuera por otra cosa, un rebote a corto plazo en el que realmente podamos operar y obtener algunas ganancias. Entonces, centrándose en este bloque de orden alcista aquí, ahí es donde comenzará el patrocinio institucional. Y viene en forma de bloque de orden alcista. Entonces, si tenemos esta idea cuando tomamos esta información, podemos transponer todos estos niveles a un marco de tiempo más bajo, pero voy a desarrollar esta idea con este marco de tiempo aquí. Así que obtuvimos 1 y el número 2 de los criterios cuando buscamos patrocinio institucional, vemos un mayor desplazamiento del marco de tiempo y vemos que el precio vuelve a bajar a un descuento y se cierra básicamente regresando a un valor justo o de regreso a un área antigua donde fue comprado la última vez. El siguiente nivel es ¿dónde está el corto plazo? Por liquidez, se refiere a los compradores que estarían por encima del precio actual, el mercado está justo aquí. Aquí, donde asumimos que el precio estaría en ese momento, sería el área lógica en la que esperaríamos que los bancos quisieran deshacerse de esas posiciones largas. Si van a comprar aquí, ¿dónde estaría un escenario ideal para que quieran vender esas posiciones largas? Bueno, aquí tenemos un máximo a corto plazo. Tenemos un máximo a corto plazo aquí, pero también tenemos este antiguo máximo aquí atrás, que fue el punto medio de este cambio general de precios aquí. Bueno, así que tuvimos una explosión de precios de acumulación de consolidación, ¿de acuerdo? Y se invierte aquí y vuelve a bajar al área en la que se compró nuevamente. Sí. Vemos una voluntad de subir, tenemos que quitar nuestra posición en áreas lógicas. Así que queremos ver la voluntad de ver que la tasa de mercado vuelva a subir a estos máximos aquí, ejecutar esas paradas de compra por encima del máximo a corto plazo y, en última instancia, también queremos ver este máximo. Tra renegoció ahora, si el mercado puede volver por encima de este antiguo máximo aquí, eso muestra la voluntad de hacer lo que mantener para obtener precios más altos. Entonces, si van a mantenerlo en este nivel aquí, ¿dónde estaría el próximo nivel en este gráfico que usted considera para descargar posiciones de los bancos? Muy por encima de este antiguo máximo, está la liquidez de las acciones, obviamente, como señalamos anteriormente. Entonces, por encima del mercado, tenemos compradores que estarían dispuestos a comprar aquí porque tienen una posición corta aquí. Y de nuevo, está en el paradigma de la eficiencia del mercado. Tienes que pensar en términos de mercado como creador de mercado. Así que habrá compradores aquí. Así que si vas a ser un corredor de apuestas, está bien en el banco y estás comprando y tu neta larga en tu libro aquí abajo, quieres descargar donde 10 pips 15 pips arriba. No, obviamente no. No puedes mover tus posiciones dentro y fuera, estás controlando un libro tan grande en una gran base de acciones. Quieres sacarlo de aquí arriba. ¿Por qué? Debido a que va a haber un grupo de paradas de compra aquí en forma de protección de posiciones cortas, hay un alto grado de interés de compra debido a esa misma naturaleza de lo que estamos viendo en el precio. El mercado ha cotizado a la baja, han arrastrado su stop loss justo por encima de este máximo aquí, justo por encima de este máximo aquí. Y los bajistas testarudos o de voluntad muy fuerte tendrán su protección de stop de compra justo por encima de este viejo alto aquí o su stop de compra protector para su sistema corto. Estaremos descansando justo por encima de esa, así que si vas a comprar aquí abajo como un banco, vas a buscar el movimiento para subir hasta aquí y el precio obviamente sube Erin, y lo alcanza. Ahora aquí está la cosa, a medida que el precio alcanza ese nivel, Erin, ¿qué está haciendo?
Está emparejando órdenes con stop de compra para que la liquidez del stop de compra desaparezca. Entonces, ¿cuál es el siguiente nivel de flujo de orden institucional? El precio sugerido puede ir a ese viejo alto aquí atrás y lo que está por encima de ese viejo alto comprar, detener la liquidez. Así que ahora piense por un momento, tenemos un gráfico diario aquí donde se agotaron las paradas de venta, el precio estaba dispuesto a subir, volvió a bajar en esa misma área aquí, lo compraron, ejecutaron un área de liquidez de parada de compra y tenemos un viejo respaldo alto aquí todavía. Si va a subir aquí, eso significa que será muy poco probable que vuelva a bajar hasta este nivel. ¿Por qué sería eso? Poco probable porque hemos visto este mínimo aquí y se recuperó más. Hemos visto este mínimo más bajo aquí que pasó por debajo de este antiguo mínimo y se recuperó. Volvimos a ese mismo nivel aquí y lo compró de nuevo. Ahora, esta vez pudimos movernos por encima de este antiguo máximo. Así que la estructura del mercado en el gráfico diario ahora ha cambiado a alcista. Entonces, si vemos esto, toda la premisa detrás de esta enseñanza es que el patrocinio institucional debe proteger el precio para que no vuelva a caer en esta área aquí. Así que no pienses que solo porque nos reunimos aquí, volvamos aquí y esperemos el precio de ir y darnos una señal de bicicleta aquí y luego llevarnos hasta ese nivel aquí. No, no es así como va a suceder. Ya hemos despejado un área aquí mismo, este viejo alto y ahora piensa. Si estábamos tratando de comprar aquí, ¿de acuerdo? Y nuestro objetivo final sería llevar nuestras ganancias aquí. Si calificamos ese swing, este sería el origen, este sería el punto medio o de equilibrio y, en término, los minutos estarían aquí arriba. Entonces, dentro de esta pequeña sección de acción del precio estaría el primer grado de esa oscilación del precio. Este es el equilibrio o punto medio. Entonces habrá algo aquí probablemente antes de que lleguemos a ese nivel. Y luego, en última instancia, aquí en Termibus. Así que tenemos 4 etapas de ese cambio de precios para identificar y el patrocinio institucional debería respaldar el precio en esas áreas lógicas en el precio aquí abajo, por lo general es bastante rápido, no quieren darte la oportunidad de entrar allí, ¿de acuerdo? Y una vez que despega, debe observar el punto de precio de equilibrio del tramo de precio general que está tratando de capturar. En otras palabras, estamos tratando de comprar aquí abajo y salir de nuestra posición aquí arriba. Así que estamos tratando de comprar aquí y vender a los comerciantes de parada de compra aquí. En otras palabras, cualquier persona que tenga que tener stop de compra por encima de aquí o cree que este mercado va a ser un candidato de ruptura si supera el máximo esos stop de compra son nuestro objetivo, pero aquí no lo hacemos. Espere ver que el precio vuelva a bajar hasta este nivel porque ya lo hemos visto negociado desde este nivel aquí, este nivel aquí, este nivel aquí. Y ahora tenemos una ruptura de la estructura del mercado en un plazo muy intermedio con este viejo máximo violado aquí. Entonces, ahora que miramos esto, podemos ver que tenemos una vela hacia abajo aquí. Los precios ya se movieron al punto medio de esa tasa de vela allí a pesar de que es una vela bajista. Esta es una oportunidad para anticipar el precio haciendo que estar protegido aquí. Entonces, el patrocinio institucional, está bien, debe identificarse en esta área aquí. No deberían ver bajar el precio. Y si vemos eso, entonces habrá una alta probabilidad de que el mercado quiera alcanzar este nivel aquí, que apunta a estas viejas paradas de compra. Así que vamos a echar un vistazo a todo eso en forma de un gráfico de 4 horas cuando el precio bajó y alcanzó ese nivel aquí y nos dio la misma idea fractal operando por debajo de un antiguo mínimo. Bueno, porque eso es lo que vimos en el gráfico diario. El precio va justo por debajo de ese antiguo mínimo aquí y se recupera. Ahora piensa por un segundo, ¿qué está ocurriendo realmente aquí? ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué es esto aquí? ¿Qué se están formando estas dos velas hacia abajo? Bueno, está bajando el precio pero está bajando a un nivel específico. Vamos a un nivel de soporte de marco de tiempo más alto. ¿Qué hace eso? ¿Qué crea eso cuando hace eso? Es un bloque de orden alcista. Es un precio a la baja o velas a la baja en un nivel anticipado de soporte o donde esperamos ver que el flujo de órdenes de la institución envíe el precio más alto. Entonces, en otras palabras, estamos esperando, estamos anticipando que esa tendencia alcista y el precio, obviamente tenemos liquidez de stop de compra por encima de ese máximo a corto plazo, ese máximo a corto plazo. Y, en última instancia, los tenemos al detener la liquidez que se encuentra por encima del máximo que acabamos de trazar anteriormente.
cada vez que el mercado sube y saca un nivel de liquidez stop de compra. No colapsamos el comercio por completo. No buscamos patrones de reversión, no buscamos divergencias en los indicadores cada vez que alcanzamos un antiguo máximo aquí, estamos buscando la voluntad de seguir subiendo para ejecutar estas paradas de compra a largo plazo. A medida que el precio supera ese primer nivel, esas paradas de compra desaparecen. ¿Qué falta ahora? La liquidez en forma de compra se retire por encima de ese máximo a corto plazo. Entonces, lo que esperaríamos ver es que el precio busque continuamente subir más para ir después de lo que se detiene en el siguiente nivel de compra. Y eso se interpone en el camino de esos viejos altos aquí. Pero sin perder de vista las paradas de compra por encima de ese nivel más alto. El aumento de precios es más alto. Elimina la liquidez de la parada de compra del segundo nivel. Ahora observe lo que sucedió aquí, mientras que fue un aumento dinámico a través de la liquidez de parada de compra de segundo nivel, no logra volver al máximo anterior. Esta es la acción clásica del precio. Ahora piensa en lo que hemos hablado antes. Teníamos el punto original en el que comenzó la oscilación del precio o el origen. Luego tenemos la primera área, o la primera escala, de ese precio que oscila aquí y luego el precio sube. Y ahora estamos llegando al punto en el que el punto de precio de equilibrio entraría, en la formación para el análisis. Lo que buscaríamos es el hecho de que el precio no está dispuesto a bajar, eso sería evidencia de qué patrocinio institucional en el que estamos, no estamos viendo que permitan que el precio baje. Y eso es básicamente todo lo que estoy diciendo en términos claros. De nuevo, esas paradas de compra se han ido y nos estamos enfocando principalmente en un movimiento justificado por la acción del precio. ¿Seguirá yendo por esas paradas de compra por encima de ese antiguo máximo aquí? Y, en última instancia, ¿sube y supera ese antiguo máximo? Puede ver los precios que terminan en la terminal. Pero observe lo que tenemos aquí. El precio se ha movido en grados y ha subido a lo que se consideraría un equilibrio en el gráfico diario. Entonces, echemos un vistazo más de cerca a ¿por qué esta era una expectativa tan fácil de cómo el patrocinio institucional, podría ayudarlo en su estudio de acción del precio? Cuando ve la liquidez de Visa como sus objetivos, ¿sabe qué cosas deberíamos ver en la acción del precio para ayudar a respaldar estas ideas? Y vamos a echar un vistazo a esto en la forma de un gráfico de marco de tiempo más bajo y nuevamente describiendo ¿por qué se agotó el uso de liquidez de la ranura de compra? Bien, estamos viendo un gráfico de 4 horas de ese cambio de precio y pueden ver el cambio de precio aquí alto. Ese es este movimiento aquí, todo este precio W y vamos a ver el patrocinio institucional a lo largo de toda la oscilación de precios. Y probablemente ya haya notado que hay algunos segmentos de línea azul allí, así que vamos a empezar a hablar sobre una salsa súper secreta. Ahora estamos viendo un gráfico de 60 minutos y quiero que miren las reacciones que ocurrieron en los segmentos de la línea azul. Bueno, y quiero que lo mires muy de cerca. Esas líneas azules son una de las mejores cosas que descubrí sobre la acción del precio. Y no solo es indicativo de cuál puede ser el precio futuro, la dirección, sino que también nos da un pronóstico para configuraciones futuras. No solo nos da ahora mismo lo que debería ser soporte o resistencia. Nos da un fruto, un pronóstico futuro de dónde pueden desarrollarse las configuraciones en un momento posterior. Así que acerquémonos un poco y agregaré nuevamente los niveles en esos máximos a corto plazo y los anotaremos como los máximos anteriores. Entonces, cada vez que vea ese pequeño segmento de línea horizontal gris, lo que en realidad llamamos su atención son estos viejos máximos aquí. Y eso será en la forma de esas viejas paradas de compra. Bueno, de nuevo, pueden ver esas líneas grises aquí y todo eso es yield delineando esos viejos máximos en forma de precio. Ahora bien, no quiero que te concentres en números de precios ni nada, solo quiero que te centres principalmente en la acción del precio. La entrega de precio es todo lo que nos interesa hablar específicamente para esta enseñanza.
Ahora tenemos el comienzo del movimiento aquí, el precio vuelve a bajar, ahora esta es la carrera por debajo del mínimo anterior. Entonces vemos que el precio baja tanto y luego vemos que el precio se negocia a la baja. Bueno. Todas estas velas hacia abajo están construyendo ese bloque de pedidos de 4 horas, ¿de acuerdo? Es un bloque más corto de toro que comienza justo allí. Así que en lo alto de esa vela comienza el bloque de órdenes. Eso se consideraría un bloque más corto alcista en el gráfico de 4 horas. Pero debido a que este es un periodo de tiempo más pequeño, obviamente vamos a tener muchas más velas. Así que quiero que eches un vistazo a los segmentos de línea azul. Bueno. Lo que estoy delineando allí es el precio de apertura a medianoche en Nueva York. Bueno. Si sospechamos que el precio va a ser alcista, podemos mirar el precio de apertura a medianoche en Nueva York. Y si esperamos un movimiento de precios más alto, lo que vemos en forma de patrocinio institucional es el precio. Cuando cae por debajo del precio de apertura a medianoche, debe acumularse. Así que aquí está el precio de apertura más tarde en el día. Este es el precio de Nueva York cotiza al alza. Bien, este es el precio de apertura a la medianoche del día siguiente. No nos preocupa el movimiento por encima, queremos ver qué sucede cuando el precio cae por debajo. Bueno. Ahora, obviamente, yendo por debajo del precio de apertura, aquí tenemos ¿qué es todo esto? Esto es un vacío de liquidez, ¿de acuerdo? El precio va a hacer lo que regrese a un bloque de órdenes. El precio hace lo que hace al día siguiente que abre, cotiza a la baja y hace lo que sube. Al día siguiente abrimos, operamos a la baja, y luego repuntamos al día siguiente, abrimos un pequeño movimiento por debajo del precio de apertura y el patrocinio institucional interviene nuevamente y envía el precio más alto. Al día siguiente abrimos a la nueva UG, las operaciones de velas de medianoche de Nueva York vuelven a bajar. Y lo que pasa es que el patrocinio institucional entra una vez más y lo vuelve a comprar, repunta. Comenzamos a movernos hacia la consolidación y veremos cada UG, etapa y acción del precio individual como lo vemos aquí. El primero es que tenemos ese bloque más corto de bala y el precio vuelve a bajar y vuelve a encajar aquí. 5 pips añadidos al nivel. Usted podría ser un comprador en ese momento. Y nuevamente, esto es en el marco de tiempo de Londres. La siguiente aquí es una vela bajista, justo al precio de apertura. En otras palabras, cuando encontremos el precio de apertura y busquemos una vela bajista. Esa vela bajista debería estar viendo la capitalización de nuevos largos. Vemos que llega a buen término cuando se viola la vela hacia abajo. Bien, déjame volver a esto por un momento. Tenemos esta vela abajo aquí. Esto se convierte en un bloque de orden que es alcista cuando esta vela se negocia a través de él. Entonces, en un momento posterior, cuando llegue aquí, podría ser un comprador y tiene que estar por debajo del precio de apertura de ese día. Ahora puede suceder durante Londres o puede suceder en Nueva York. Cualquiera de los dos sigue siendo un buen comercio viable. Al día siguiente aquí vemos qué precio cotiza por debajo del precio de apertura. Tenemos un pequeño bloque de pedidos aquí y este aquí también. Pero vamos a decir que no nos vamos a preocupar por eso porque estamos operando en equilibrio. Bueno, vamos a esperar a que se forme un bloque de pedidos que vemos aquí. Entonces, entre este alto aquí y este bajo aquí, esencialmente estamos negociando. Entonces, cuando estamos en puntos de precio de equilibrio como ese, queremos que el precio nos dé un bloque de orden que nos dé la justificación para querer expandirnos más y alejarnos de ese equilibrio. Vemos la vela hacia abajo aquí. Dibuje eso a tiempo, el precio lo alcanza aquí. Agregue 5 pips a ese nivel. Podríamos ser un comprador. El precio despega. Tenemos el precio de apertura aquí, operaciones para suministrar aquí, la vela bajista en ese nivel. Ahora observe que estoy usando una vela hacia abajo antes de ese nuevo día. Está bien, debe usar la sesión del día anterior en algún momento en que la vela hacia abajo aquí es donde se capitaliza. Están comprando más de eso. Entonces, el patrocinio institucional debe justificarse diciendo que la vela hacia abajo se viola al alza, que lo ven aquí. Entonces, cuando el precio vuelve a bajar, no se reduce directamente al precio propio. No quiero darte todos los escenarios posibles, ya sabes, perfectos. Y luego vemos que otro precio de apertura cambia a la baja, pero aquí tenemos una vela a la baja y se viola al alza. Entonces esto se convierte en un bloque de... Así que puede ser un comprador aquí. Así que ahora piensa en términos de poder 3.
El poder 3 es el concepto que enseño y se relaciona con la barra diaria abierta, alta, baja y cerrada. Entonces, en otras palabras, un marco de tiempo de gráficos diarios. Si su negociación mínima está tratando de capturar la mayor parte de ese rango diario, querrá comprar cerca de la apertura en una actualización y salir al cierre. Y obviamente parece que lo sabes, todo el mundo debería saberlo. Pero el problema es que el 99% de todos no saben cómo hacerlo. Bueno, es fácil escucharlo conceptualmente y decir, oh sí, por supuesto que es obvio, pero intente hacerlo entonces, lo que he enseñado es que el poder 3 es cuando eres optimista, quieres comprar cerca o por debajo del precio de apertura. Este escenario lo hace cada vez que lo coloca por debajo o muy cerca del precio de apertura y permite que el rango de operación se expanda para usted y obtenga un cierre más alto. La razón por la que esperamos que cada día tenga un cierre más alto cada día, pasando de un cierre mínimo a un máximo más alto, de un cierre mínimo a un cierre más alto, de un cierre mínimo a un cierre más alto, de un cierre mínimo a un cierre más alto, un mínimo hasta un cierre más alto. Y de nuevo, de un mínimo a un cierre más alto, en última instancia, de un mínimo a un cierre más alto. Y luego comenzamos un nuevo día. Todavía no podemos verlo en este gráfico, pero mira lo que está pasando. Los precios se elevan hasta ese primer máximo histórico. Y mira lo que hace. Una vez que se eleva en el máximo anterior, comienza a permanecer de lado. Se está consolidando, de acuerdo. Los jugadores de resistencia de soporte tradicionales verán ese viejo máximo como resistencia y querrán vender en corto. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a vender en corto. Venda al descubierto, y verán que precio no va a ninguna parte. Y sus paradas de compra estarán justo por encima de este antiguo máximo y luego volverás a pasar por ellas. Vuelven a bajar, capitalizan nuevos largos y luego lo extienden hacia arriba hasta el antiguo alto aquí, el segundo. ¿Y qué está pasando allí? Mismo escenario. Te dan una razón para esperar que esta cosa baje porque es resistencia. Vieja resistencia, de acuerdo, debería ser vendido. Eso es lo que dicen los libros de texto clase. Entonces, lo que sucederá es que tomarán una posición corta, pondrán su límite de pérdida, otro límite de compra justo por encima de este antiguo máximo. Quitan esas posiciones aquí mismo, así que no van a ver los precios más bajos. Pero volvemos a bajar el precio a este antiguo bloque de órdenes. Bueno, tendremos que tomar la siguiente diapositiva. Entonces, el precio aquí, ahí es donde acabamos de quedarnos cuando el precio vuelve a bajar a ese bloque de órdenes aquí, allí mismo, se recupera y ahora aquí es donde nos detenemos antes de llegar al último término o al objetivo de la oscilación de precios. Tiene un retroceso y baja y ahora es un retroceso más bajo. Haremos que todos se entusiasmen pensando que ha sido un alto formado. Bueno, entonces, el dólar yen debería cotizar a la baja, obtener dólar yen corto. Todo el mundo va a tener eso en los formularios. Todo el mundo va a estar hablando de ello en forma de Twitter, ya sabes, las redes sociales, y solo va a volver a este bloque de pedidos aquí, ¿de acuerdo? El mismo bloque de orden en mayúsculas que vimos en esta ejecución inicial aquí. ¿Por qué se vuelve a utilizar este? Porque teníamos esta antigua área de flujo de orden institucional en la forma de la antigua alta. En este punto, es cuando funciona la resistencia de soporte clásica porque tenemos un objetivo incumplido aquí arriba con ese viejo alto superior. Entonces entra el precio, acumula esa misma posición aquí. La consolidación vuelve a la consolidación que se expande a partir de un bloque de órdenes. Pero quiero que pienses en todas estas velas apagadas aquí. Todas estas velas descendentes en un marco de tiempo de 15 minutos crean un bloque de orden más grande en un marco de tiempo más alto. Dibuja eso a tiempo. Esa es la razón por la que estamos viendo el comercio de precios. Así que sí, el mercado abre aquí, cotiza a la baja, cierra en el rango aquí, este vacío de liquidez vuelve al bloque de órdenes aquí. Y luego tenemos la apertura aquí. No va más bajo, no se puede hacer nada con esto todavía. Así que tiene que expandirse. Así que no podemos hacer nada con una compra en este día, esperamos hasta el día siguiente, el precio de apertura vuelve a bajar, cierra en su vacío, vuelve a un bloque de orden aquí. Y al comienzo de todas estas velas hacia abajo, esa es la compra aquí. El próximo, aquí está el precio de apertura aquí. Se negocia justo debajo de aquí, pero se sumerge en esta vela bajista, que es un bloque de órdenes del día anterior en Nueva York. Bueno. Así que quiero que piensen dónde se están formando estos bloques de órdenes. Está haciendo referencia a viejos bloques de orden alcista del día anterior o tal vez hace 3 sesiones. Y puedes comprar viejos bloques de orden alcista porque van a hacer lo que los recapitalice. Eso es patrocinio institucional. Están defendiendo niveles específicos.
¿Por qué deberían estar defendiendo estos niveles en particular? Debido a que su interés personal es ver que suba por encima de ese antiguo máximo o máximo en el que en última instancia buscan tratar de eliminar todas sus posiciones largas. Sí, van a escalar algunos aquí, van a escalar algunos aquí. Pueden escalar algunos de los anteriores aquí y aquí, pero en última instancia, están tratando de impulsarlo aquí porque allí es donde habrá una gran cantidad de compradores. Y el precio finalmente baja de esa vela aquí y sube y termina en Termibus. Entonces, quiero que pienses cuando miras la acción del precio, todos preguntan cuál es el bloque de orden que se... Bueno, todo comienza con entender hacia dónde debería ir el mercado, ¿de acuerdo? Y eso comienza mirando lo que hablamos en septiembre, en lo que deberías concentrarte en este momento. Velas hacia abajo, justo antes de que se mueva hacia arriba, velas hacia arriba, justo antes de que se mueva hacia abajo. Buscando vacíos de liquidez, buscando viejos mínimos para violar y luego recuperarse de eso es un traje de tortuga o un antiguo máximo para recuperarse y luego rechazarse y negociarse más suave. Esa es una celda de sopa de tortuga. Todas estas ideas, ¿de acuerdo? Empiece a tomar forma en su estudio de acción del precio. Pero tienes que usar cosas genéricas específicas como el tiempo. Cada bloque de pedidos al que nos referimos aquí está vinculado a una sesión de Londres o una sesión de Nueva York y están ocurriendo desde el día anterior o hace un par de días. Pero la idea es que deberían capitalizarse nuevamente porque existe un interés subyacente para que el creador de mercado vea que el precio sube. Por lo tanto, no van a permitir mucho retroceso, pero si retrocede, volverá a las áreas lógicas en forma de bloques de orden tontos o ejecutando un antiguo mínimo. Ahora los mínimos pueden volver a ser, de la misma manera que una sesión anterior de Nueva York o un mínimo de Londres, sacarán las acciones de venta por debajo de los mínimos y luego las recuperarán. Lo mismo se puede ver con los bloques de hombro de toro. Desea concentrarse en la sesión de Londres y la sesión de Nueva York y usar estas velas bajas en esas sesiones anteriores para brindarle nuevas oportunidades de compra. Si está viendo que eso se materializa en sus gráficos, está viendo un patrocinio institucional identificador. Cada una de sus operaciones exitosas tendrá este sello. La característica de ver estos bloques de órdenes recapitalizados y ver los movimientos, ya sabes, gravitan hacia estos grupos de liquidez de plazos más altos en forma de una compra se detiene cuando está largo. Cuando tiene eso, hace que el comercio sea muy fácil. Te permite relajarte y no asustarte tanto cuando ves estos retrocesos como aquí. Bueno, todo esto es justo antes de la última subida para ir a donde finalmente puede ir el precio. Ahora no quiero vender la idea de que siempre irá a tus niveles, ¿de acuerdo? Porque vas a tener que aprender mucho, ya sabes, estudiando estas ideas. Pero quiero que se concentre principalmente en las características que le mostré aquí, bloques de pedidos específicos que tienen lugar en Londres y Nueva York, ¿de acuerdo? Le ayudarán a discernir si existe patrocinio institucional en su comercio particular. Si ve la falta de eso, es probable que esté fuera de juego y quiera reducir el riesgo en el comercio, o tal vez quedarse al margen y esperar otra oportunidad. Así que hasta la próxima vez, buena suerte y buen comercio.